La realidad solo devuelve lo que te niegas a integrar. No importa cuánto intentes huir, negar, reemplazar o olvidar, lo que no se abraza regresa. A veces, regresa como un patrón que llamas destino. Otras veces, se manifiesta como una emoción disfrazada de crisis. En otras ocasiones, aparece como alguien que llega con la misma frecuencia de lo que has enterrado. Puedes cambiar todo en el exterior, pero si la vibración interna no cambia, la realidad se repite, no por crueldad, sino por coherencia. Vivimos tratando de excluir lo que nos resulta incómodo. Queremos ser solo luz, solo correctos, solo una presencia elevada, pero la vida no honra idealizaciones, honra principios. La ley de la polaridad es uno de esos principios. Esta ley revela algo que no nos enseñaron a ver. Todo es dual, todo tiene dos polos. Los opuestos son la misma esencia vibrando en diferentes frecuencias. Alegría y tristeza, ira y ternura, valentía y miedo, éxito y fracaso, luz y sombra. No son fuerzas opuestas, son grados de una sola energía, y el lugar en el que te encuentras en ese espectro lo cambia todo. Sin embargo, dado que nos han enseñado a juzgar, creamos separaciones artificiales. Al rechazar un polo, alimentamos exactamente lo que queríamos evitar. La ira no desaparece, se convierte en culpa. El miedo no desaparece, se convierte en control. La tristeza no se evapora, se disfraza de apatía. Lo que no integras se manifiesta, y lo que luchas por borrar vuelve con más intensidad. La vida te llama a la totalidad, pero tú respondes con fragmentos. Entonces el universo repite, no para castigarte, sino para recordarte que aún falta una parte, la que no querías ver. La ley de la polaridad no demanda perfección, demanda presencia con los extremos. Todo lo que intentas rechazar te persigue, pero todo lo que miras con conciencia te libera. La libertad no proviene de eliminar opuestos, proviene de entender que nunca estuvieron en guerra. El frío no es el enemigo del calor, es el mismo campo térmico en un grado diferente. Así como la luz no es lo opuesto de sombra, es solo la parte que ha sido revelada. La ley de la polaridad enseña que todo tiene dos polos. Todo vibra entre extremos y cada extremo es solo la punta visible de la misma esencia invisible. Lo que ves como éxito o fracaso, alegría o dolor, expansión o contracción, son solo diferentes expresiones de la misma energía. Lo que cambia no es el contenido, es la frecuencia con la que vibra, y ese detalle lo cambia todo. Porque si la tristeza y la alegría son la misma fuerza en polos diferentes, entonces no necesitas perseguir la alegría como algo lejano. Solo necesitas aprender a mover tu conciencia a lo largo del eje, como alguien deslizándose a lo largo de una línea transparente. Al moverte por dentro, cambias todo lo de afuera. Aquí es donde la realidad comienza a revelarse tal como es, un espejo vibracional de estados internos. Pero dado que nos enseñaron a pensar en términos absolutos, bien o mal, bueno o malo, positivo o negativo, olvidamos que la vida no responde a juicios. Responde a la vibración, y la vibración no reconoce lo bueno o lo malo, reconoce la coherencia. Si vibras miedo, incluso mientras deseas paz, el universo responde al miedo. Si vibras escasez, incluso mientras hablas de abundancia, la realidad refleja la frecuencia, no el discurso. Y por eso, la ley de la polaridad es una clave tan poderosa. Revela que no estás atrapado en el polo donde estás. Puedes moverte, no con esfuerzo, sino con presencia y percepción. La ira, por ejemplo, puede parecer destructiva, pero es solo el mismo fuego de acción ardiendo sin dirección. La envidia es un deseo no reclamado de poder. La ansiedad es expansión sin fundamentación. Y sanar no se trata de luchar contra estos estados. Se trata de reconocer que cada uno de ellos sostiene un polo oculto que espera ser accedido. No necesitas borrar tu sombra, necesitas usar tu luz para revelar lo que sostiene, y entonces algo se alinea porque los opuestos dejan de pelear y comienzan a bailar. Cuando eso sucede, ya no vives a merced de los extremos. Aprendes a habitar el centro y desde allí moverte conscientemente entre ambos lados, como alguien que entiende la brújula interna de lo real. Esta ley es como un puente, nos separa,
revela el camino entre los extremos. Al cruzar ese puente por dentro, dejas de vivir como víctima de lo que sientes y comienzas a despertar como un creador de lo que vibras. Eso es más que emitir pensamientos positivos. Se trata de entender la frecuencia detrás de cada elección, cada palabra, cada silencio. Y por eso, el maestro del medio nunca vivió en los extremos. No era de la luz ni de la sombra, era de la intersección entre ambos. El escriba de los dioses, el guardián de los ciclos, el custodio de las leyes universales. En la tradición egipcia, Thoth no solo escribía, registraba la vibración oculta detrás de los eventos. Era la conciencia capaz de percibir la verdad detrás de la forma, el sonido detrás del silencio, el movimiento detrás de la aparente quietud. Es por eso que no se alineaba con lados, se alineaba con el centro, porque es en el centro donde los opuestos se revelan como complementarios. Es donde el calor y el frío pierden sus nombres y se convierten en temperatura, donde el bien y el mal se disuelven y se convierten en conciencia, donde el ego y la esencia no luchan, sino que entablan diálogo. Thoth nos enseña que el medio no es omisión, es poder, porque solo en el medio hay una visión completa. Solo allí puedes ver todo el eje, con principio, fin y propósito, la ley de la polaridad. Cuando se ve a través de los ojos de Thoth, deja de ser un concepto y se convierte en un camino. Entre los dos polos hay un camino, y en ese camino ya no necesitas elegir entre rechazar un lado o idolatrar al otro. Caminas, sientes, reconoces que has sido ambos y que ahora estás listo para ser el puente. Y ese puente está vivo, pulsa en cada no reacción decisión, en cada escucha sin juicio, en cada momento en que no te dejas llevar por el extremo, sino que observas, respiras y respondes desde otro lugar. Thoth es esto inteligencia. Representa al humano que no niega sus sombras, pero tampoco se aferra a ellas. El ser que no se deja engañar por el brillo de la luz, pero tampoco se oculta de su poder. Se encuentra en el centro de la balanza, en el ojo de la tormenta, en el silencio entre el sonido y el eco. Es en este punto donde la ley de la polaridad se transmuta en sabiduría, porque dejas de reaccionar y comienzas a conducir. Conducir no es controlar, es escuchar, es presencia, es saber qué energía habita el espacio y qué frecuencia deseas anclar en él. El universo no necesita que luches contra tus opuestos, necesita que tomes conciencia de ellos y a partir de esa conciencia elijas la vibración que te alinea con la verdad, no solo con la emoción del momento. Thoth sabía esto, por eso era temido y reverenciado, porque donde la mayoría veía conflicto, él veía estructura. Donde muchos veían castigo, él veía código. Y es esta claridad la que la ley de la polaridad quiere darte. La claridad de alguien que no es movido por la fuerza de un lado, sino por la integración del todo. Ya no necesitas oscilar como un péndulo entre dos extremos. Puedes convertirte en el eje, y el eje, una vez estabilizado, crea un campo, y desde allí la realidad responde. Pero no es magia, es un espejo. Todo a tu alrededor comienza a reorganizarse de acuerdo con el punto interno que has elegido mantener. No porque el mundo haya cambiado, sino porque te has reposicionado dentro de tu propia vibración. Y aquí es donde la ley de la polaridad deja de ser un concepto y se convierte en una herramienta viva. Porque cada emoción, cada sentimiento incómodo, cada estado interno considerado negativo, lleva dentro de sí un polo no reconocido que espera ser accedido con conciencia. La ira, por ejemplo, puede parecer veneno, pero solo es potencial de acción no aprovechado. No quiere destrucción, quiere dirección. La tristeza no es debilidad, es profundidad sin expresión. El miedo es intuición no escuchada, y la ansiedad es el deseo de expansión que no ha encontrado estructura. Ninguna de estas cosas necesita ser borrada, necesita ser decodificada, porque cada sombra es un regalo olvidado si tienes el coraje de descifrarla. La transmutación ocurre cuando reconoces el polo presente y cambias tu conciencia hacia el polo oculto, no como alguien que huye de un extremo, sino como alguien que atraviesa, entiende y replantea para sanar. A este nivel, no se trata de eliminar síntomas,
Se trata de liberar la energía que estaba atrapada en la forma equivocada. Se trata de permitir que el mismo campo que antes vibraba escasez, ahora vibre valía, por el mismo canal que antes llevaba dolor para ahora transmitir sabiduría. Pero para eso, no debes rechazar, porque todo lo que intentas borrar, lo fortaleces. Todo lo que acoges sin juicio comienza a disolverse. Por eso tantas terapias fallan. Intentan suprimir el síntoma sin tocar el origen energético. Tratan el polo visible sin notar el movimiento vibracional invisible que lo sostiene. La verdadera sanación ocurre cuando dejas de ser prisionero de la polaridad y te conviertes en su alquimista. El alquimista no niega el plomo, lo reconoce como materia prima, porque sabe que es del plomo que nace el oro y es del dolor, de la sombra, del fracaso que la conciencia se refina, se alinea y se eleva. No se trata de perseguir un estado fijo de positivismo. Eso es una ilusión. Se trata de cultivar la habilidad de movernos conscientemente entre los polos y elegir en cada momento qué frecuencia mantener. No vas a eliminar la sombra, vas a aprender a escuchar lo que quiere decirte. Dejarás de tratarla como a un enemigo y comenzarás a verla como a un maestro. Porque cada emoción pesada es un mensaje codificado, y la única manera de descifrarlo es no juzgarlo. Transmutar es escuchar lo que duele hasta que revela lo que sana. En ese proceso, dejas de intentar arreglar el mundo y comienzas a refinar tu campo. La realidad cambia como consecuencia. La gente reacciona de manera diferente. Las situaciones evolucionan, porque lo que vibras crea. Crear a este nivel no es controlar, es sintonizar, es hacer espacio. Es mantener un nuevo estado con tal presencia que el universo responde como un reflejo. La sanación no es el final del dolor. Es la reconexión con la parte olvidada de ti que todavía necesita ser escuchada. Escuchar lo que fue olvidado es el primer paso para recordar quién eres realmente. Recordar aquí no significa recuperar una memoria, significa sentirse completo otra vez. La ley de la polaridad te ha mostrado que nada es absoluto, que cada dolor lleva un conocimiento, que cada extremo tiene un llamado. Pero este conocimiento solo se convierte en sabiduría cuando dejas de elegir solo un lado de la vida. Porque elegir a este nivel no es rechazar lo opuesto, es incluir el todo y luego decidir deliberadamente dónde permanecer. La verdadera madurez espiritual comienza cuando te das cuenta de que ya no necesitas borrar la sombra para brillar, ni ocultar tu luz para pertenecer a la oscuridad de otra persona. Puedes ser ambas cosas, eres ambas cosas, y por eso el punto de poder no está en el exceso de un polo, está en el equilibrio dinámico entre los dos. La sabiduría reside en el medio, pero no como una neutralidad pasiva, más bien como una conciencia activa. Puedes sentir miedo y seguir avanzando. Puedes sentir ira y aún así hablar con amor. Puedes tener luz y sombra coexistiendo sin que uno tenga que destruir al otro. Porque lo que integras ya no te controla, y todo lo que aceptas como parte de ti se convierte en un puente, nunca más en una prisión. Ese es el gran secreto detrás de la polaridad. La elección no anula, revela. Eliges estar en paz, no porque rechaces la guerra, sino porque entiendes que no te define. Eliges vibrar presencia, no porque nunca te distraigas, sino porque reconoces dónde quieres permanecer. Eliges amar, no porque nunca hayas sentido dolor, sino porque has decidido no usar el dolor como tu lenguaje más. Todd lo sabía, por eso su escritura no juzgaba, grababa, porque cuando eres testigo de lo que sientes con claridad, ya has comenzado a transformar. La conciencia, por sí misma, transmuta. Y al final se trata de esto, vivir como alguien que recuerda que lleva todo dentro y que puede, en cada momento, elegir no un lado, sino un eje. No te iluminas huyendo de la sombra, te iluminas cruzando el contraste con presencia, sin exclusión, sin negación, con integridad. Y en ese momento, empiezas a cambiarlo todo. No con un esfuerzo ciego, no con fórmulas de positividad, sino con presencia vibracional, ese tipo que escucha lo que siente, entiende lo que encuentra y elige lo que sostiene. Ya no necesitas huir de lo que sientes. Puedes abrazarlo, puedes transmutarlo,
porque la polaridad no es una prisión, es potencial. Cada dolor lleva una energía que cuando se integra, se convierte en sabiduría. Cada miedo contiene una fuerza que, cuando se enfrenta, se convierte en dirección. Cada sombra, cuando se ve, revela la pieza de luz que aún faltaba, y eso cambia comportamientos, reacciones, decisiones que antes eran automáticas y ahora se vuelven conscientes. Cambia relaciones que antes eran espejos de conflicto y ahora se convierten en portales de sanación. Cambia la forma en que te posicionas en el mundo porque cambia cómo te posicionas dentro de ti. Este video no era contenido, era un recordatorio de que ya llevas la vibración que buscas. Solo necesitas dejar de elegir un lado y comenzar a vivir como elige. Hermes Trismegistus dijo una vez: los opuestos se encuentran y las verdades se reconcilian. Es en el espacio entre un extremo y otro donde la conciencia despierta. Ahí es donde nace el punto de poder. Es el lugar interior donde todo se integra y nada necesita ser negado más. Porque al final, no se trata de polaridad, se trata de presencia dentro de la oscilación y recordar que tu esencia no vibra en los extremos, vibra en el silencio entre ellos. Si este mensaje te tocó, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso ayuda a mantener esta frecuencia viva y en expansión. En los comentarios escribe: soy el eje entre opuestos. Compártelo con alguien que necesite recordar que la luz y la sombra son parte del mismo camino. Y si no has visto los episodios anteriores de la serie sobre las leyes herméticas, haz clic en la pantalla ahora. Recuerda, cuando te conviertes en el eje, la realidad ya no reacciona, se inclina.